todos y a todas, ¿cierto? Los invitados, a nuestros miembros de la Red Chilena de Gestión del Cuidado de Enfermería, ¿cierto? Y agradecemos su valiosa colaboración y damos inicio al conversatorio que organiza nuestra red hoy 8 de mayo, ¿cierto? En el marco de la celebración un poquito adelantado, ¿cierto? Del Día Internacional de la Enfermería. Para dar inicio, entonces, le vamos a dar la palabra a Luz, que es nuestra presidenta, para que podamos comenzar. Bueno, en realidad, dar las gracias a todos los que están conectados y a las directoras de las distintas revistas que van a hacer su presentación hoy día en este conversatorio, que como bien dice, ¿no es cierto?, una de las líneas estratégicas de nuestra sociedad es visibilizar la enfermería. Y la verdad que lo conversamos nosotros en el directorio, quién mejor para difundir también y divulgar el conocimiento y visibilizar lo que hacen las enfermeras y enfermeros, las revistas, y partir por las revistas de nuestro país. Y esta ¿no es cierto? Entonces, para que cada una de ustedes, tanto Sara, por ser la revista que lleva más tiempo, Sara en Ciencia y Enfermería, está también la revista Horizontes de la Católica, pero Paz me parece que todavía no se ha conectado. Está Ana María Vázquez también, ¿no es cierto?, con la revista de la Universidad de La Serena, de la Universidad de Chile, está Denise Parra, está también Cibeles, que es de nuestra sociedad, pero ella es la directora de la revista Benacere, y también está Emiliana Ramírez, que nos acompaña, ¿no es cierto?, de una de las sociedades científicas, que es de enfermería, ya no es solo diálisis, enfermería nefrológica, y Marcelo, que está en representación de una revista que se inicia desde enfermería en la Universidad del Desarrollo, pero entiendo que está abierta también a toda el área de la salud. Así que bienvenidas a todas y todos, y ojalá que saquemos una muy buena reflexión de este conversatorio. Muchas gracias, Luz. Vamos a avanzar. Las revistas científicas son el principal canal a través del cual se comparten los avances clínicos, se intercambian opiniones y se proponen teorías. Las revistas de enfermería aportan visibilidad y prestigio a la profesión. Vamos a explicar brevemente cómo organizamos el conversatorio, porque la verdad que ha sido todo un desafío cuando lo pensamos, hacer una invitación a un grupo tan grande, ¿cierto?, de editores y editoras, ¿ya? Entonces pensamos que para poder ordenarnos, ¿cierto?, vamos a dividir la actividad en dos bloques. El primer bloque vamos a ir presentando a cada una de nuestras invitadas e invitados, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña reseña de cada una para que también sepan la revista en la cual están trabajando, ¿cierto? Y le vamos a hacer una pregunta, la invitada, ¿cierto?, y el invitado va a exponer, ¿cierto?, la respuesta, y vamos a dejar que en este bloque van a haber 4 invitadas, ¿cierto?, que van a poder dar respuesta a las preguntas que nosotros tenemos preparadas, y luego al final de esas presentaciones, para darle espacio a cada una, ¿cierto?, vamos a hacer una ronda de consultas, dudas y intercambio, digamos, para que no nos desordenemos tanto, entendiendo que somos un número bastante grande, tanto digamos, de las invitadas como pareciera, ¿cierto?, también de las personas que vienen a escuchar esta interesante conversación, ¿ya? Entonces, vamos a partir inmediatamente porque el tiempo parece que se nos está yendo como rápido, y vamos a presentar a la primera invitada, que es la doctora Sara Mendoza Parra. Ella es editora jefa de la revista Ciencia y Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción. Y con toda la experiencia que tiene, ¿cierto?, nuestra invitada, la pregunta es: ¿qué importancia atribuye usted a la presencia de las revistas científicas de enfermería en Chile?
Bienvenida, Bueno, Sara. gracias. Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que es un honor, no solo para mí, yo creo que para todas las directoras y editoras científicas que estamos aquí presentes, que hayan considerado eh, el celebrar este día tan importante para nosotros, dando un espacio para nuestro trabajo editorial y las revistas científicas de enfermería. A mí me emociona, ¿ya? Porque es un trabajo que ustedes saben que es a veces invisible, ¿ya? Es un trabajo muy riguroso, y que tiene que tener más visibilidad, y que un colectivo como el de ustedes nos den este espacio es de mucho valor, yo creo, para todas nosotras. No sé qué opina el resto, pero es muy importante porque el trabajo que se hace es en beneficio de la enfermería chilena y la enfermería del mundo. Respecto a tu pregunta, yo diría que las revistas de enfermería en Chile dan identidad al carácter científico y gremial de la enfermería chilena y nos fortalece como disciplina y profesión, ¿ya? Eh, las revistas a nosotros nos identifican como un colectivo que aporta al conocimiento de enfermería y a las ciencias afines, pero al mismo tiempo aportan al desarrollo y protección de las actividades que le son propias a la enfermería chilena. Dentro de las 9 revistas de enfermería que estamos formando una red de enfermería chilena, está la revista del colegio, que es nuestra revista que se inicia para nosotros en el campo de la ciencia de enfermería cuando comienza, ¿no es cierto?, a partir del año 1965 a divulgar la investigación en todos sus espacios, y la estructura de su revista le daba mucho valor a divulgar la investigación, pero también en este momento se transforma en una entidad, ¿no es cierto?, que protege las actividades que le son propias de enfermería. Y en paralelo estamos las revistas más bien de corte científico, que divulgamos el conocimiento, pero todas somos importantes, independiente del alcance que tengamos y el contexto en el cual nos estemos desarrollando, ¿ya? Al mismo tiempo, todas las revistas son un medio que vincula a enfermería con el medio social, el académico, el científico, porque difunden actividades de interés y un conocimiento científico a todo el mundo, más aún con la modalidad de acceso abierto que tienen todas las revistas chilenas de enfermería. eh, la documentación que se publica en ella entonces responde a las necesidades de cuidado, de enfermería y de salud, y su contenido es sensible a ser leído y recuperado para todo aquel que lo necesite. Tanto alguien que quiere, ¿no es cierto?, saber un poco más de su enfermedad y se maneja en la recuperación bibliográfica científica, como aquel investigador, ¿no es cierto?, que quiere sustentar un proyecto o respaldar un artículo científico que está escribiendo. También nuestras revistas colaboran en todo ese amplio espectro de necesidades. ¿M? Cuando su circulación es internacional, porque está indexada en una base de datos, representan al mismo tiempo el reconocimiento de la calidad de los equipos que editan ese conocimiento científico. Y ya en esas plataformas entonces el contenido se lee, se cita o se aplica para mejorar una intervención o una prestación de salud a la población. Cuando todo ello ocurre, entonces tanto los lectores, los profesionales o los investigadores respectivamente demuestran confianza de su contenido y pueden someter sus trabajos de investigación a la gestión editorial de cualquier revista, y van reproduciendo un continuo virtuoso que permite avanzar, que le permite a la ciencia de enfermería avanzar, ¿no es cierto?, como ciencia, ¿ya? También son un medio de aprendizaje porque se representan diferentes abordajes y paradigmas en los que se va organizando la ciencia, porque la estructura de un artículo, la organización de su contenido como tal, es el reflejo del proceso de investigación y de la ética que va involucrando, ¿no es cierto?, a todo ese conocimiento y ese proceso. Al mismo tiempo, los diferentes niveles de formación en enfermería en Chile y en todo el mundo, diría yo, no pueden avanzar si no tienen entre sus modalidades de enseñanza
la revisión rigurosa de revistas científicas, ¿no es cierto? Y entre ellas las revistas científicas de la Enfermería de Chile. Otro aspecto importante es que las revistas ofrecen a los profesionales de enfermería la oportunidad de tener sus primeras experiencias en la escritura científica, que son saberes que se incorporan teniendo la experiencia. No es lo mismo una clase, ¿no es cierto?, en donde a uno le enseñan a cómo es la escritura científica y podemos hacer miles de cursos, pero otra cosa es escribir y que de aquí llegue aquí, ¿no es cierto?, a la mano y poder eh, escribir un párrafo, cumplir, ¿no es cierto?, con las guías para poder completar la escritura de un artículo científico. Eso es una experiencia maravillosa em, y refleja también la última parte del proceso de investigación, que es la comunicación científica. Pero el aprendizaje que uno tiene cuando se enfrenta a un editor, cuando se enfrenta a la calificación rigurosa de los pares revisores, por ejemplo, o cuando se enfrenta, cuando ya está aceptado, pero hay que enfrentarse al editor científico, todo es un aprendizaje. Y las revistas científicas proveen esa plataforma para aprender haciendo también. Y eso es aprender a comunicar ciencia, ¿ya? Y nos va reforzando a cada uno, ¿no es cierto?, lo que es hacer ciencia. También las revistas promueven el desarrollo de las líneas de investigación propias, ¿ya? A veces no tienen tanta representación, por ejemplo, en los contextos internacionales, pero son relevantes para la región o para el país, ¿ya? Muchas veces nuestras líneas de investigación son incipientes, son necesidades que surgen de lo local, ¿no es cierto? Y bueno, y nuestras revistas científicas dan una plataforma para comunicar esas necesidades y ese cuidado, por ejemplo, de enfermería. Ahora, si nosotros lo hacemos en una revista que puede estar indexada, ¿no es cierto?, en una plataforma internacional, entonces dan prestigio al colectivo, por supuesto, de enfermería en nuestro país y se proyecta una investigación de calidad y eso favorece también, por ejemplo, la obtención de recursos humanos y económicos para mejorar la ciencia y nuestros proyectos de investigación, ¿ya? Eh, Al mismo tiempo, construyen un repositorio que forma parte de la memoria social del conocimiento que aporta la Enfermería Nacional a la ciencia. Y si nosotros hacemos una transferencia de ese conocimiento a los equipos asistenciales, entonces una revista permite mejorar la calidad de la atención de salud en cualquier ámbito social en el que las personas se desarrollan, ya sea en la academia, en la empresa, ¿no es cierto? Y si mantienen independencia en su gestión editorial, entonces hay autonomía, hay soberanía del conocimiento que va creando enfermería respecto al mercado de la ciencia, que todos sabemos, ¿no es cierto?, que tiene sus bemoles, tiene sus complejidades, ¿ya? Y por ello también nace la estrategia, una de las tantas razones de esta estrategia de la red de revistas chilenas de enfermería, ¿ya?, que no tiene otro objetivo que unirnos para un trabajo colaborativo, que tiene mayores beneficios que el que se realiza de manera aislada, ¿ya? Eh, una red permite intercambiar conocimientos respecto de la gestión editorial en beneficio de la calidad del trabajo que se comunica y, por supuesto, de la ciencia y enfermería, y en este contexto de la ciencia de enfermería chilena, ¿ya? Eso implica reconocimiento propio y de investigadores de otras áreas que confían en nuestro conocimiento pero al mismo tiempo nos ven como un medio confiable para difundir su tarea científica. No solo tenemos que crear conocimiento, también gestionarlo, y esa plataforma lo dan las revistas chilenas de enfermería en este momento para nuestro colectivo y para todo el otro colectivo de ciencias afines. Nosotros en nuestras publicaciones ya hay muchos profesionales o investigadores de otras áreas que confían en nuestra gestión editorial y que instalan su conocimiento para que nosotros seamos parte de ese proceso y difundirlo también, igual que hacemos con enfermería. Eh, yo diría que eso resume un poquitito lo que tú me preguntaste. ¿no?
Más que bien, tomé nota, así que tenemos varias consultas para el final de la ronda. Vamos con Sí. la segunda invitada, la doctora Ana María Vázquez Aquebeque. Ella es editora jefe de la revista Cuidados de Enfermería y Educación en Salud. Ella es de la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Serena. Bienvenida, Ana María. Y la pregunta que tenemos para ella es, ¿cuál es su apreciación en relación a la indexación de una revista y cómo puede colaborar toda la comunidad de enfermería para que estas revistas ingresen a una base de datos, ¿cierto? Ya sea Latindex, Cielo, Scopus o WOS. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a la Red de Gestión del Cuidado por la invitación y me sumo a las palabras de Sara para permitir el visibilizar el trabajo que hay atrás de la realización de revistas y el mantener una revista. Hay un trabajo, como bien decía Sara, bastante invisible y yo diría bastante arduo, donde normalmente no hay mucho tiempo disponible desde la academia para mantener la revista em, y mantener los números. Es dificilísimo el sacar año a año un número de las revistas, especialmente cuando no están indexadas, a propósito de la pregunta, ¿cierto?, que me plantean. Es sumamente complejo porque en el mundo académico lo que se pretende es que se publique, ¿cierto? Que se difunda el conocimiento, pero en revistas que estén indexadas. Entonces, en aquellas revistas que son nuevas, relativamente nuevas, incipientes, cuesta muchísimo ya el tema de la indexación. Por lo tanto, hay un trabajo arduo, primero para tener artículos, ¿ya? Y artículos que sean de calidad para poder publicarlos. En relación a la pregunta, em, en primer lugar, señalar, ¿cierto?, que el poder mantener y la importancia de la indexación, primero que nada, yo diría, hace visible el conocimiento. Ya yo creo que lo más importante de la indexación de una revista es, en primer lugar, el poder compartir un saber, el poder compartir esa nueva evidencia que se va generando, el poder difundir y el generar una evidencia que permita el que se pueda tomar decisiones clínicas y específicamente en todo el ámbito del cuidado. Eso es lo primero. Una revista que está indexada da también seguridad de que cumple con ciertos estándares e indicadores bibliométricos, ¿cierto?, respecto de la calidad de los artículos que se difunden en ella. Y yo diría que después todo el prestigio, ¿cierto? Y el alcance y el impacto, tanto a nivel de la propia revista como también de los autores. Por lo tanto, yo creo que eso es como un aspecto importante en todo lo que tiene que ver con la indexación. Por otro lado, también es sumamente relevante el hacer accesible y elevar la calidad, ¿cierto?, de la calidad de los artículos que se están publicitando en revistas que están indexadas en diversos índices. Por lo tanto, creo que es importante desde esa perspectiva. Por otro lado, aumenta también la diseminación, ¿cierto?, de esta información, tanto a nivel nacional, regional o internacional, de las revistas y de los trabajos científicos, por supuesto. Hay algunos aspectos básicos que requiere, ¿cierto?, una indexación, básicos como tener un ISSN, el DOI, las publicaciones que sean permanentes, las políticas de derecho a autor, etc. De tal manera que hay varios indicadores. Y después vienen algunos otros indicadores que cada una de las
bases tienen, ¿cierto?, propias para poder ir investigando. Por otro lado, también es importantísimo el poder compartir, ¿cierto? ¿Y cómo colaborar la comunidad? Bueno, yo creo que en primer término un poco la red que nosotros hemos conformado. Creo que es importante compartir experiencias. Compartir experiencias y cuáles estrategias han utilizado aquellas revistas que han logrado indexar, especialmente para las revistas que todavía no lo hemos logrado. Creo que el trabajo conjunto, ¿cierto?, ayuda al poder visibilizar mucho más el conocimiento. Creo que también es sumamente importante la motivación a las colegas a investigar y a difundir. Hacer el ejercicio, como bien ya se decía con antelación. No es lo mismo, obviamente, la mirada desde la teoría a realmente realizar una investigación y, por supuesto, realizar un artículo y difundir el producto, ¿cierto?, del conocimiento que surge desde las investigaciones. Yo creo que otro aspecto que también debemos seguir trabajando es seguir fortaleciendo las competencias investigativas a todo nivel del ámbito formativo, en el pregrado, postítulo, posgrado. Creo que también el fortalecimiento de los programas de posgrado en el ámbito disciplinar, creo que también son sumamente importantes para seguir incrementando lo que es el conocimiento de la profesión y de la disciplina de enfermería. Creo que tenemos bastante trabajo para seguir adelante. Como digo, no es fácil, es complejo. Muchas veces las tareas son bastante en solitario. Ya a veces las instituciones, las universidades no tienen un aparataje como para apoyar y el mantener las revistas y los distintos comités editores. Por lo tanto, allí hay un trabajo arduo y bastante interesante. Eso por mi parte. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Ana María. También ya tengo un listado ahí de consultas para un ratito más. Seguimos con nuestra tercera invitada, que es la doctora Denise Parra Giordano. Ella es editora jefe de la revista chilena de enfermería, ¿cierto?, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y la pregunta para ella es, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una enfermera o enfermero para poder ser un par revisor? Que tengo el audio por el otro lado. ¿Se escucha bien de todas maneras, Denise? ¿Sí se escucha? Ya. Lo que sí necesito es compartir pantalla. ¿Pablo? Listo, Denise, puedes compartir. Ya, ahí sí me resultó el... No es una presentación larga, no se preocupen. ¿Se ve bien ahí? Ahora sí. Sí. Sí, Sí, ya. Perfecto. Entonces, a mí me tocó la pregunta de cuáles son los requisitos que debe cumplir una enfermera o enfermero para poder ser revisor. Y ahí la verdad es que yo creo que el camino, como han mencionado anteriormente las colegas, guarda relación con el camino a recorrer, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos, como decía ahí Sara, es que uno empieza con esta sistematización de su diario quehacer, ¿no?, en los diferentes roles, ya sea desde la asistencia, desde la gerencia o incluso en la academia, las que partieron en la academia. Yo, la verdad es que partí, primero estuve trabajando más en atención primaria, entonces por eso siempre veo esta lógica de cómo uno logra ver este trabajo que hacemos constantemente, lo sistematizamos en el área de trabajo en el que nos desempeñamos. Y viene este gran camino, como mencionaba el doctor Sara, de lograr sistematizarlo, de lograr que sea una publicación.
Ahí el primer paso siempre que instamos es a la gente a que arme resúmenes, ¿no? A que vaya a los congresos, a que asista, a que participe, porque claramente escribir un artículo científico en primera instancia es muy difícil. Lo más práctico es partir con este resumen de 250, de 300 palabras, y congresos que acepten experiencias también, para partir quizás con experiencia y no con una investigación dura. Y ahí la gente puede ir a los congresos, a las jornadas, a los coloquios, y se empapa. Se empapa de qué estamos hablando, de qué es publicar, de qué son los congresos, de qué es este mundo, ¿no? Más editorial que hay detrás. Y yo creo que eso es súper importante que vean que los trabajos que se presentan, y eso es súper importante en los congresos, no son siempre esta quizás vacuna del COVID que salvó al mundo. También están las vacunas de cómo se sintió la gente durante el COVID, de la salud mental en el COVID, de los estudiantes en el COVID. Hay muchas perspectivas que son investigación, que son experiencias, son igualmente valiosas, ¿no? Y no solo este como premio gigante que todos están esperando muchas veces para publicar. Ahí después de eso, obviamente, es presentar en los congresos, y ahí es donde nosotros instamos a la gente, ¿no?, a que publique, que vaya por esta publicación de artículos, que sistematice su trabajo. Nosotros como Revista Chilena de Enfermería nos dimos cuenta de este problema el año 2022 y hicimos los cursos de publicación de artículos, y el que vamos de hecho a ver ahora puntualmente en esta pregunta que me hicieron, que es el de revisión de pares. Después que uno ha seguido este camino editorial, se considera, ¿cierto? La literatura, estuve buscando, que uno puede ser un par evaluador, porque finalmente es la lógica que se sigue en general, ¿no? Uno revisa proyectos de investigación cuando uno ha postulado a fondos, los ha adjudicado y los ha ejecutado. Aquí ocurre lo mismo, en definitiva. Yo necesito de la experiencia, de vivir este proceso editorial, de conocerlo, de saber todo el camino que se sigue, y finalmente quizás viéndolo como en esta línea, uno llegaría a ser todas las que estamos aquí, que ya ser editora. Cuando uno ya ha sistematizado, ha trabajado en congresos, ha presentado, ha publicado, felicitaciones a las que han ganado también premios en los eventos. Eso también habla de una muy buena sistematización del trabajo. Uno publica y ahí ya puede editarlo, en definitiva. Entonces, para hacer un par de revisiones en enfermera o enfermería, lo primero sería ser, obviamente, enfermero o enfermera, ¿no? Desempeñarse, ojalá, clínicamente, para poder entender. Es difícil explicarle a la gente cómo hacer preguntas, ¿no? Desde nuestro rol puro, cuando uno no se ha desempeñado. Ya yo aquí igual quiero ser un poco crítica, y creo que tanto para ser académica o para ser para evaluador, para ser autora, de hecho, es súper importante haber ejercido y conocer ese rol en el que uno se va a desempeñar. Cualquiera de estos sea, hay gente que se dedica más a la asistencia, hay gente que se dedica más a la gerencia. Uno tiene que saber, tiene que conocer ese rol para publicarlo, y en este caso que estamos hablando hoy día, para evaluarlo. Idealmente, para ser un par evaluador también hay que ser autor o autora, y por lo tanto hay que haber publicado, y como decía Sara, es súper importante también haber enviado, haber fracasado en parte, y conocer esa importancia del par evaluador. Porque si uno cree que siempre va a ser mágico, ¿no?, y que uno va a publicar, no entiende la importancia de que el par evaluador a uno, más allá de aplicarle una guía, una pauta crítica, de verdad le haga comentarios. Y le diga, mira, se puede mejorar de esta forma, no hay un hilo conductor, no se avanzan en todos los conceptos en la introducción, el objetivo no tiene el nivel de alcance de la investigación que se desarrolló. Entonces, es importante no haber vivido el proceso. Ese quizás es el tema. Es una línea que va hacia arriba, va siguiendo, pero hay que haberlo vivido. Es muy difícil evaluar algo que uno mismo no conoce. Y ahí obviamente después de ya lograr interactuar con el proceso editorial, conocerlo, algunas revistas tienen procesos con distintos tiempos. Sin embargo, todas las revistas tienen los mismos procesos de pares evaluadores, y nosotros tenemos de hecho todas aunadas los criterios de respuesta de los pares evaluadores, porque nos lo da ENID, ¿cierto? ENID es el que nos entrega los tipos de opciones que pueden tomar nuestros pares, y aparece el concepto de las lecturas críticas, que está todo lo que son las guidelines 4, que ayudan mucho para todo lo que son artículos originales, ¿no? Está Prisma, ahora salió su versión abreviada, está Stroke, ¿cierto?, que nos ayudan mucho. Nosotros, como revista el año pasado, fue una de las cosas que nos valoró positivamente el ingreso a BDS, fue el hecho de estar usando las pautas, el hecho de reconocer que nuestros pares evaluadores sí se estaban adquiriendo y nosotras las estábamos utilizando. Por lo tanto, es importante que cuando uno le solicita a un par evaluador que revise el artículo, le facilite el trabajo.
¿ya? Y no solamente por lo que a nosotros nos colocaron el año pasado, le coloque una introducción bien, mal, mediana o moderadamente, sino que uno le coloque en definitiva una de las guidelines C4. Eso es lo que está pidiendo en estos momentos LILACS y BDS. ¿Qué herramientas considera entonces yo que debería sí o sí tener un par evaluadora para que nosotros los elijamos? Primero tiene que tener obviamente todas las herramientas de búsqueda de información científica, porque tiene que buscar en la temática que está revisando, ¿cierto? Cuando uno revisa todo lo que es bibliografía, tiene que primero hacer un refresh y ver si este artículo de verdad está actualizado. Nos pasa mucho, ¿no? Que un artículo de repente tiene referencias que no son muy actualizadas y uno dice ya, pero es porque no hay nada más publicado, o es porque en verdad se quedan lamentablemente mucho los artículos en sus tesis de grado o los trabajos que hicieron hace 2 o 3 años y no los van actualizando, ¿ya? Obviamente todo lo que tiene que ver con estilos de referencia nos ayuda mucho, aunque cada revista de nosotras tiene su línea propia. Y reconocer este rol del paro, el para evaluadora, que al menos nosotros como revista científica chilena de enfermería lo tenemos declarado en nuestro perfil. Nosotros tenemos declarados los perfiles y las funciones y tenemos declarados los requisitos, ¿ya? Entre los requisitos tenemos que sea grado de magíster o de doctor idealmente. Estos requisitos obedecen a lo que nos piden las indexaciones. Ya en ese sentido, nosotros postulamos a Cielo, ya quedamos de hecho en la primera etapa y una de las cosas que Cielo nos dijo que nos faltaba era que nuestros pares y pares evaluadores deberían ser magíster, idealmente doctores, ya que debían ser internacionales. Obviamente nos recordaron el porcentaje de endogamia, que no fueran de la Universidad de Chile, que tuvieran al menos también 3, 4 publicaciones y otro serio de listados que aparece en las solicitudes de Cielo, lo podemos después conversar y compartir, pero es un listado como lo mismo que nos ocurre, ¿no? con la CNA y otros, que es lo que finalmente nos evalúa Cielo después de nuestros pares evaluadores. Entonces, más allá de yo creer que primero tiene que tener conocimiento, que el parevaluador debe haber vivido el proceso, también es importante entender que cuando nosotros nos acreditan, ¿cierto? Por así decirlo, para indexarnos, también nos evalúan la calidad de nuestros pares evaluadores. Entonces, lamentablemente nuestros pares evaluadores también tienen que tener un currículum. Uno entiende, y esto es súper importante, que el currículum hay que hacérselo. Por lo tanto, claro, a veces a uno le toca invitar pares evaluadores noveles y por eso nosotros, como yo les comentaba, en 2022 también hicimos el curso de cómo ser un par evaluador. Ya hicimos ese curso, tuvimos más de 20 personas participando online o sea, en la clase misma muchos más, pero en los talleres ya para calificar sí obtuvimos más presencia y era lo que más les interesaba saber, porque ellos nos explicaban que ellas decían, rechazamos muchas veces por miedo, porque nunca hemos evaluado. Entonces sí, también yo creo que es responsabilidad de las revistas que queremos tener pares evaluadores que no solo cumplan con este checklist que pide cierto la indexación, sino que también tengan las competencias técnicas. Hay que preocuparse de formarlos así como formamos en general en todo lo demás. Para terminar, aquí está, ven, como yo les comentaba, este es el curso que hicimos de herramientas metodológicas para la revisión de pares, que fue el 2022. Y este año lo vamos a volver a hacer en septiembre. En todo caso, si alguien lo quiere revisar, puede entrar a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Está el curso completo. Están las 4 sesiones, están los 4 videos. Está también el de cómo hacer un resumen para un evento científico y los de diseño cual y cuanti para publicar. Todo esto es gratuito. Nosotros somos, si bien nos financia el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, todo es gratuito, así que está todo en nuestras redes sociales y feliz de apoyar a todas quienes ingresar en este mundo de la revisión y edición científica. Para terminar, les dejo nuestro código QR, se conduce a todas nuestras redes sociales y es súper importante recordar que también, por lo mismo, como indexación, ¿no? Nos piden tener nuestras redes sociales y tener una vida activa en las redes sociales, es parte también de lo que nos están exigiendo hoy en día la indexación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Voy a hacer un pequeño resumen de notas que tomé mientras hicieron la presentación, ¿cierto? Nuestras invitadas, en relación, ¿cierto?, a la importancia de la revista y la visibilidad, ¿cierto? Uno es que favorecen la identidad de nuestra profesión y disciplina, que es un trabajo riguroso, ¿cierto? Lamentablemente invisibilizado, pero tremendamente riguroso. La importancia que tienen las revistas, ¿cierto? Que están indexadas para apoyar, ¿cierto?, a las que están, que son emergentes, que están recién, ¿cierto?, tratando de indexarse en una base de datos.
Otro tema importante, y ahí voy a hacer la pregunta, la importancia de la formación también. ¿Ya? Una de las razones por la cual nosotros como red pensamos que era súper relevante, ¿cierto?, visibilizar la revista, no solamente porque están las Cibeles, sino que también porque yo creo que los que tenemos experiencia en investigación también no tenemos la experiencia cómo formar o cómo apoyar a nuestros colegas que son más noveles. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la experiencia en otros países, en España, por ejemplo, existen muchos cursos, ¿cierto?, de escritura académica, cursos, digamos, como para meterse en el mundo de la escritura, ¿cierto? Entonces, pero en Chile no lo vemos tanto, se ve muy poco, ¿ya? Entonces, era también visibilizar, pero también yo creo que proponer o sugerir, ¿cierto?, que se esté, digamos, mostrando el camino como para que personas que están recién, especialmente en el mundo de la academia, pero también ahora está bien fuerte el tema clínico, puedan atreverse, ¿cierto?, a mandar su primer artículo. Y la última parte, ¿cierto?, de Denise, que es la importancia del par evaluador, que a veces nos hace, digamos, sufrir un poco, ¿cierto?, para mejorar, ¿cierto?, la calidad de las publicaciones, que así como mencionaba Sara, ¿cierto?, esto no solo se trata de publicar, sino que también finalmente es un timbre de calidad, o sea, hay una responsabilidad bien grande, ¿cierto?, para los editores, para que, ¿cierto?, lo que se está publicando también tenga la calidad suficiente para que sea evidencia, ¿cierto?, en lo que nosotros hacemos. Como todavía nos queda tiempo, voy a hacer una pregunta a las tres invitadas, ¿ya? Para que, justamente en relación al tema de qué forma, qué propuesta podemos, hacen ustedes, ¿cierto?, como para avanzar en la formación en escritura académica, ¿cierto?, en mejorar el tema de metodología de la investigación. ¿Qué propuesta ven ustedes viable para que podamos mejorar, especialmente la escritura académica? ¿Quién quiere partir? Sara, partamos en el mismo orden que... Bueno, sí, tú bien lo dices. La verdad es que nosotros tenemos pocos espacios como para aprender, ¿no es cierto? O formarnos en la escritura científica, eh, y menos, ¿no es cierto?, para hacer o hacer gestión editorial, ¿ya? Independientemente del rol que uno tenga. Es todo un mundo que hay que aprender a gestionarlo y hacerlo, ¿ya? Generalmente nosotros aprendemos, ¿no es cierto?, a la escritura científica porque se nos obliga en un posgrado o en un postítulo, en alguna especialización, etcétera, ¿ya? Cuando nosotros nos atrevemos a hacer una formación de postítulo o posgrado, nos vemos enfrentados, ¿no es cierto?, a tener nuestras primeras experiencias de escritura, pero la verdad es que eh, hay pocas instancias. Generalmente son las universidades las que ofrecen diferentes tipos o algunas organizaciones o colectivos internacionales. La BBS lo ofrece, LILAC lo ofrece, ¿ya? Y hay que estar conectados con esas redes para tener acceso a esos cursos y son gratuitos, son para todo el mundo, ¿ya? Entonces uno tiene que visitar esas páginas, la Biblioteca Virtual de Salud em, y las redes LILAC ya ofrecen estos cursos gratuitos para todo el mundo, ¿ya? Ahora, yo creo que aquí nosotros como colectivo de revistas tenemos que tomar el guante, como se dice, y quizás como red chilena de enfermería poder construir, ¿no es cierto?, alguna estrategia para hacer cursos, unirnos las editoras, ¿no es cierto? Y así como lo expone Denise, que lo hace a través, ¿no es cierto?, de su universidad, poder también nosotros hacer algún curso para la escritura científica para nuestro colectivo. Yo creo que eso podría ser parte de una buena tarea, ¿no es cierto?, y de una buena práctica que podría tener nuestra red, ¿ya? Nosotros recién nos estamos conformando, tenemos muchas ideas y muchas tareas, y una de las tareas que estamos en este minuto es poder reunirnos. ¿Cuándo nos reunimos?
¿ya? Entre todas las cosas que tenemos que hacer, tenemos tareas pendientes de cuando nos reunimos. Ahí ustedes quizás nos pueden ayudar, ¿ya? ¿Cuál estrategia ustedes han implementado para allá? Imagínate estar haciendo convocatorias y cursos, ¿ya? Nosotros estamos recién iniciándonos, pero sí yo creo que es necesario ver cómo nosotros como red tenemos que tener la tarea, ¿no es cierto?, de formar y de ofrecer capacitación en esta área, en la escritura científica y en la gestión editorial. Gracias, Sara. Ana María. Ya, yo creo que a nivel de pregrado hay que de una u otra forma fortalecer, y yo parto con la lectura crítica. Yo creo que si no sabemos leer críticamente, y digo lectura crítica, no criticona, siempre le digo a los estudiantes, un análisis reflexivo crítico, pero no criticón, ¿ya? Donde realmente a veces es interesante partir desde el título. El título de ese artículo, ¿qué nos sugiere? Usted, con esas palabras claves, ¿usted encontraría o no ese artículo o qué otros artículos? Pero yo creo que desde el pregrado. De repente hablamos mucho de la práctica de la enfermería basada en la evidencia, de la práctica basada en la evidencia. Hablamos, en todos los programas de pregrado está la investigación, está metodología de la investigación, en todo, desde ya hace años, desde que somos licenciatura, ¿cierto? Se fortalecieron los planes de estudio, los currículum están allí, ya está de una u otra manera, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento en nuestro estudiante, el desarrollo del pensamiento reflexivo, el desarrollo del pensamiento crítico, pero yo creo que tenemos que seguir ahondando. Entonces, una estrategia que yo creo que sí o sí en el pregrado es el tema de la lectura, como digo, crítica. Después lo otro de la lectura crítica, que hagan pequeños, que hagan ensayos, que escriban. Hoy día con el computador, yo no sé si les pasa o de repente nos quedamos en algunos otros elementos, pero de repente la escritura, por ejemplo, un diario reflexivo sobre una temática, pero que escriba ya de puño y letra, no en el computador, ya para ayudar a qué cosa. Yo no sé si también les pasa en el pregrado desarrollar ideas. Yo no sé si de repente les pasa que uno está leyendo un documento de cualquier asignatura que uno les solicita, ¿cierto? Y hay ideas incompletas, ¿ya? Entonces yo creo que un aspecto que también a nivel de pregrado es el enseñarles a escribir, ¿ya? A escribir un artículo, cosas simples, no vamos a llegar a un artículo científico, ¿ya? Pero por lo menos que puedan ir desarrollando ideas, que sean capaces de compartir ideas, que sean capaces de exponer ideas en forma clara, en forma precisa, que puedan interpretar. Yo creo que esas son como cosas básicas de la lectoescritura, que uno parte de la base que porque vienen de la enseñanza media y dieron una prueba de selección, ¿cierto? Traen algunas competencias y no es así. Entonces creo que eso sí o sí hay que reforzar. Y por otro lado, creo que también es importante a nivel de postítulo, a nivel de posgrado también, ¿ya? Yo sé que hay muchos de los programas en los cuales de posgrado en los que se tiene que elaborar un artículo y enviarlo a alguna revista. Y con eso es suficiente, no es requisito que sea aceptado, ¿cierto?, el artículo. Me parece súper interesante pasar por la revisión, ¿cierto? Me parece súper interesante enviar el artículo y que los estudiantes tengan también esa experiencia. Otra estrategia que yo creo que también es importante y que probablemente en más de alguna casa de estudios se hace es incorporar estudiantes en los semilleros de investigación. No todos los estudiantes les interesa la investigación, pero sí hay algunos que están de alguna forma motivados y invitarlos a ser parte de algunos artículos de investigación. Reitero, no van a ser ni los 300 ni los 400 estudiantes que conforman la carrera, lo tenemos más que claro, pero por lo menos ir sembrando la semilla, ¿cierto?, de aquel estudiante que tenga algún interés, motivación en el ámbito de la investigación, los semilleros, y a ellos motivarlos, ¿cierto? Y a ellos también seguir profundizando en todo el ámbito de la investigación, incorporarlo
a algunos artículos, ¿cierto? Por ejemplo, acá en la universidad, a propósito del fortalecimiento de la investigación, nos solicitan de que cualquier proyecto de investigación que tengamos tienen que haber estudiantes. Entonces ahí uno los elige o ellos se ofrecen, ¿cierto? Y parte del trabajo que tienen que hacer, además del trabajo de campo, colaborar, etcétera, ¿cierto? Es ayudar a hacer los análisis, ¿cierto? De los datos, ayudar a elaborar un artículo científico y por supuesto que ellos después, si el artículo es publicado, son parte también de la publicación. Eso es motivante para los estudiantes de pregrado el pensar que puedan egresar y tener, ¿cierto?, aparecer allí. En otras áreas disciplinares se hace, ¿ya? Entonces yo creo que esos también son como estrategias tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Eso, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ana María. Y varias de esas estrategias que yo creo que varias de las universidades ya están implementando. Yo creo que donde pareciera que estamos más débiles es en el tema de la formación en los cursos, en cursos, más que nada yo creo que de acompañamiento, yo digo de tips, porque al final cuando uno va publicando, los que tenemos la experiencia de la publicación, vamos aprendiendo algunos tips, por ejemplo, de conectores. Hace poquito nosotros hicimos un curso acá. Entonces uno tiene la duda de qué conector y existen listados de conectores que se pueden utilizar. Entonces, traspasarle al otro a veces ese dato tan pequeño, pero que al momento de escribir se puede volver muy relevante, ¿cierto? También es parte, creo yo, de una estrategia que uno puede ir compartiendo. Sara levantó la mano antes de darle la palabra a Denise. Sí, sabes que en el chat copié los links, primero de la red Ecuador, que son guías para la escritura científica, ¿ya? Es muy buena, está traducido también al español. Y también puse un link de el espacio LILAX de la BBS, ¿ya? Allí ustedes pueden encontrar reuniones y sesiones de capacitación para los procesos editoriales. Eh, a quien le interese eso, es un mundo, bueno, las que somos editoras, ¿no es cierto? Yo creo que nos tiene que gustar esto, porque si no, no estaríamos, no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Y ahí tienen llegada a, a guías, ¿no es cierto?, para la escritura científica y para la gestión editorial, ¿ya? Gracias, excelente. Denise, ¿alguna idea para que vayamos haciendo o traspasando Sí, yo creo esa que lo línea? primero que hay que tener muy claro son las iniciativas que ya existen. Nosotros, bueno, yo soy la encargada de hecho de hacer estas clases y nosotros la clase de búsqueda junto con la de sectores, junto con la de REX, la hacemos en investigación cuantitativa en el quinto semestre a todo nuestro pregrado. O sea, el tercer año nuestros estudiantes ya tienen esas clases, incluso les hacemos soteros. En cuarto año ya les hacemos hacer la búsqueda en su tema preciso de investigación. Nosotros tenemos 4 asignaturas de investigación, entonces tenemos como una línea de competencias más clara. Y en el tema de posgrado también hacemos las clases de búsqueda. De hecho, por ejemplo, ahora recién en el diploma de docencia de enfermería, que ya lleva bastantes versiones, se tomó la decisión de que esto no fuera algo modular y estuviera del quinto o en el sexto. Yo siempre estaba más en el módulo de los TICs, sino que se tomó la decisión que va en el primer módulo. Conversábamos el otro día con Silvana y me decía que, ¿sabes? Que las estudiantes dicen que les llega muy tarde, que esto de la búsqueda, esto de los estilos, de aprender a referenciar, tienen que saberlo desde el principio. Entonces, la verdad es que nosotros acá en la Chile lo tenemos incorporado tanto en pre como en posgrado ya, al menos desde el 2017, es algo como muy de la casa y creo que por lo mismo nos surgió muy natural el hecho de hacerlo, las capacitaciones que estamos haciendo como revista, porque nos fuimos dando cuenta que nuestras colegas cuando las invitábamos a hacer pares no sabían cómo hacer pares o ellas nos decían, oye, es que no sé cómo publicar. Ahora, sí quiero rescatar que es súper importante lo que dice Sara respecto a tirarse a la piscina. O sea, no importa cuántos cursos se hagan, no importa todas las clases que nosotros demos, este último empujón final es personal. Y tiene que haber una motivación que yo eso no he logrado encontrarlo, me cuesta mucho. Ya acá en el departamento sí también instauramos hace 2016, 2017, también Liana me puede corregir, también se instauró un bono de incentivo a la publicación, ya que también ha sido algo que ha motivado a las colegas a publicar, no también incentivos tenemos nosotros a la participación en los eventos científicos, podemos ir, tenemos auspicio. Entonces, esto
también son incentivos que pudieran ser un poco macabros, uno los pudiera mirar, pero son necesarios, ¿ya? La gente que está en la asistencia de repente le cuesta más conseguirse los permisos y no tiene los dineros para pagar un congreso, ¿no? Estamos hablando de un coloquio panamericano en estos momentos que está costando 450.000 pesos. Entonces, es difícil a veces pensarlo y yo creo que son estrategias importantes. Ya nosotros, como le digo, lo tenemos en pregrado y en posgrado. La revista constantemente la conocen nuestros estudiantes, la llevamos a los congresos, aquí aprovechamos de darle las gracias, ¿cierto?, a varias que nos han invitado a su evento, a Cibeles, estuvo el año pasado Matías allá, instalarse en los eventos científicos, tenerlos, pendientes, mostrar la revista, regalar merchandising. Son estrategias para que la gente a uno los vaya conociendo, pero sí coincido en que algo hasta que las colegas les contesten sus consignas. Muchas gracias, Denis. Rescato, pero absolutamente el tema de los gestores de referencia. Yo creo que es ya las generaciones nuevas, quizás nosotros que estamos en lo manual, a mí me encanta lo manual, es como aprender a sumar y a restar primero, pero claramente el tema de los gestores, por lo menos las generaciones más nuevas, yo creo que lo manejan con mucha facilidad. Entonces ahora existen también estos gestores gratuitos, no todos se pagan, que son de fácil acceso y que yo creo que eso facilita también el uso desde pregrado. Tú hablaste desde primero y eso lo encuentro espectacular porque finalmente determina que todos los trabajos que hacen, no necesariamente publicaciones, van generando, ¿cierto? O van generando apresto para que terminen después, ¿cierto? Con competencias para la publicación. Liliana levantó la mano, por favor. Ay, sí, no podía sacar el silencio. Buenas tardes a todas y todos con respecto al uso de la tecnología y la escritura científica. Quisiera comentar que, bueno, nosotros hace poco ganamos con un equipo multidisciplinario un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo y dentro de eso tiene una fase que es la revisión sistemática. Estamos apoyándonos en el Covidence, que es una muy buena plataforma para hacer revisiones sistemáticas y además estamos usando ChatGPT 4 que con un mini robot, con un bot, triangulamos con él. Entonces triangulamos a los investigadores y triangulamos con inteligencia artificial. Eso obviamente está descrito en la metodología, pero es una tremenda ayuda. Súper interesante pensar cómo vamos incorporando estas nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. El proyecto tiene 3 fases, una es la revisión sistemática, otra es la parte cuántica, que son un montón de encuestas, y una tercera parte que es la parte cualitativa, y en realidad el poder complementar todos estos multimétodos y el uso de la tecnología ha sido un tremendo aporte y fue una de las causas de por qué a nosotros, dentro de todos los 50 y tantos proyectos que se mandaron a nivel mundial, aprobaron el nuestro entre los 5. Así que también hay que darle como un par de vueltas a eso, a la inteligencia artificial. Bueno, felicitarte por la experiencia y por el proyecto ganado, no es menor. Y además esto de los multimétodos, ¿cierto? Bueno, sería re interesante, ahí yo aprovecho al tiro de que todo, así como estas pequeñas experiencias uno las va dejando ahí en YouTube o lo va dejando en redes sociales, también quizás en algún momento tener la posibilidad de poder compartir parte del proyecto para que los que no están tan familiarizados con la inteligencia artificial, pero es que es lo que viene, ¿cierto? También podamos irnos encantando y incorporarla, ¿cierto? Al trabajo, porque eso sí o sí se viene. O sea, No sé ustedes, si es One Health, entonces igual es como otra mirada de la salud, es una salud. ¿no? No, no, Súper. no, no va como de hecho trabajamos con veterinaria, entonces es que no va como no es lo tradicional de la aproximación de la salud. Por eso no sé si, quizás, no sé si corresponda, si va de acuerdo a lo que se está trabajando actualmente desde la gestión del cuidado. Porque, como te digo, en el concepto de One Health, que es como afuera se usa mucho, pero acá no tanto. Estamos atrás. Bien, Sara tiene levantada la mano Sí, para y darle algo, paso a Paulina. un, no sé si reflexión o alguna consideración. Eh, Nosotros todos hablamos aquí porque estamos en una red o porque podemos estar en una sociedad científica o estamos en la academia. Y quizá nos vinculamos mucho más, ¿no es cierto?, a esto de la escritura científica, la lectura. Pero yo creo que en la parte asistencial, ¿no es cierto?, está como desprovista de instalar, ¿no es cierto?, esta actividad. Y yo creo que ahí eh,
o las asociaciones gremiales o los organismos que están en la parte asistencial y que reúnen a colectivos de enfermería, tienen que tratar de dar espacio a la escritura o a la lectura crítica o espacios de investigación. Ellos tienen una riqueza de datos, ¿no es cierto?, y de fuentes de datos y de bases de datos que ya las quisiéramos tener nosotros ¿ah? Para hacer investigación, para poder hacer estudios observacionales de diferentes niveles, ¿no es cierto?, hasta experimentos o intervenciones. Pero le falta esta otra parte, el darse el tiempo, no sé, periódicamente, una vez por semana, tener un rinconcito en que se reúnan y hacer una lectura crítica. Yo creo que eso lleva a lo otro, a la necesidad de investigar y eso lleva a la necesidad de conectarse con la academia. Nosotros tenemos muchas oportunidades de conectarnos, pero siempre nosotros con la necesidad de formar y ellos con la necesidad de que la calidad de la atención, ¿no es cierto?, no se desmejore por esta formación, pero no nos encontramos en este espacio para instalar la investigación, ¿no es cierto?, y la lectura crítica en los espacios asistenciales. No podemos esperar que las colegas hagan un posgrado o un postítulo para que se acerquen a la actividad científica. Tenemos que instalarla en los espacios asistenciales. Eso nomás. Y si aquí hay alguien del colegio o hay alguien de la parte asistencial, tenemos que tratar de abrir esos espacios, ¿ya? Para poder instalar esta actividad y la investigación en la misma asistencia, donde la práctica tiene que mejorarse, porque todas las revistas, ¿no es cierto?, nuestro fin último es eso, es la salud de las personas, igual que las personas que están en la parte asistencial. Eso, nada más. No, gracias, Sara. Y la verdad que yo creo que ese es un tema que lentamente en las sociedades científicas o en las redes científicas ha entrado, por lo menos en el caso de Red GECU, y yo estoy en otras redes también, se está abriendo un espacio para que no todos sean, o cuando se hacen estas jornadas de investigación o científica o el nombre que tengan, también haya cabida para experiencias desde la práctica. O sea, yo diría que se está tratando de dar espacio para que proyectos que ya ejecutan o también pequeños diagnósticos que finalmente son también investigaciones más descriptivas, pero que son a veces muy interesantes, tengan cabida también en estos espacios, digamos, de compartir conocimiento, especialmente en la jornada. Pero excelente punto. Con esto cerramos el primer bloque y le doy la palabra ahí a la colega Paulina Hurtado. Muchas gracias, Maggie. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos los que nos he saludado. Comenzamos el segundo bloque que tiene que ver básicamente con la investigación interdisciplinaria y teniendo en cuenta que la investigación interdisciplinaria es básicamente una oportunidad que implica el enriquecimiento de nuestra disciplina, de nuestro saber, y que al compartir nuestro conocimiento con la comunidad científica, y también nos va a permitir apropiarnos de nuevos saberes al reunirnos con otras disciplinas. La investigación interdisciplinaria contribuye a un abordaje integral, a modo de introducción lo estamos diciendo, de los problemas complejos que afectan al mundo globalizado, el actual, y que sin esta perspectiva interdisciplinaria sería más difícil abordarlos. Y es en este contexto que las revistas interdisciplinarias que vienen a continuación cuentan con la participación de enfermeras y enfermeros que contribuyen a divulgar los hallazgos que aumentan la comprensión de fenómenos sociales, por un lado complejos o no complejos, y a visibilizar el aporte científico y social de nuestra propia profesión. Con este preámbulo, y sin más, damos la bienvenida a nuestra primera exponente. Ella es magíster y candidata a doctora, la profesora Cibeles González Nahuelquín, editora jefe de la revista Benecere,
que es la revista de enfermería de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso. Y, profesora Cibeles, dado que existen muchas escuelas de enfermería en Chile y por lo tanto se desarrolla investigación variada en el pre y en el posgrado, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que estudiantes de pre y posgrado, más específicamente de pregrado, puedan publicar sus trabajos en alguna de las revistas de enfermería disponibles en Chile? Bienvenida, profesora Cibeles. Muchas gracias, Paulina, y gracias también a la Red de Gestión del Cuidado por hacer esta instancia. Creo que nos falta, estaba conversando internamente con otro colega, que de verdad nos faltan estas instancias de poder dar a conocer lo que hacemos en las revistas científicas de enfermería y eso lo agradezco mucho por parte de la red de poder ser un aporte también a esto, ¿ya? Y lo agradecemos, yo creo, como editoras en jefe, que tengamos la oportunidad de poder presentar los trabajos que yo creo que casi un apostolado en todos los sentidos, en tiempo, en ganas, en todas las cosas. Así que muy agradecida de la invitación y de que se considera las revistas para este tipo de iniciativas, ¿ya? Dicho esto, en cuanto a la pregunta que me hizo Paulina, ¿cierto? Sí, existen muchas escuelas de enfermería, creo que son más de 130 programas de enfermería a nivel nacional y eso favorece mucho que haya harto conocimiento y se genere mucho conocimiento. Sin embargo, este conocimiento queda como una masa, una materia gris, porque no es difundido. Ya muchas de las tesis no se publican. Y nosotros, voy a contar la experiencia y voy a ser súper como local en ese sentido, que como escuela hemos tenido un crecimiento bastante grande en eso y fue gracias a la pandemia en donde tuvimos que cambiar ciertos aspectos de la forma en cómo nosotros preparamos a los estudiantes, a las y los estudiantes para aspectos científicos y fortalecimiento de la investigación, ¿ya? Y ahí ha habido un aumento de la productividad, puesto que los estudiantes junto con las docentes han enviado artículos científicos a la revista, han sido aceptados y hemos crecido en eso, ¿ya? En ese contexto de la realidad local, lo que yo puedo decir que se relaciona mucho con lo que dijo Ana María delante, que yo creo que lo que necesitamos para que nosotros podamos fortalecer el crecimiento de publicaciones en el pre y en el posgrado, sí o sí es la lectura, y no solamente crítica, es la lectura de cultura general. Ahí más básico, ¿por qué? Porque como bien decía Ana María, de pronto uno piensa que los jóvenes y las jóvenes vienen con un apresto, pero vienen, ahora yo me doy cuenta, un apresto sumamente tecnológico y de video y no tienen mayor capacidad de concentración que 1 minuto o 30 segundos de lectura. Y eso dificulta mucho la capacidad que tienen para redactar, para elaborar ideas, para reflexionar y mayormente para leer críticamente. ¿Ya? Entonces yo creo que lo primero que debiéramos hacer, creo que como escuelas de enfermería a nivel general, es fortalecer mucho la parte de la lectura general y posteriormente la lectura crítica, y creo que también tenemos que empezar para fortalecer que nos lleguen artículos a las revistas chilenas de enfermería, es por fortalecer también todo lo que son las alianzas y las redes. Ya creo que eso es un hito súper importante que nosotros debemos generar. Ya, si bien en la experiencia de nosotros como revista hemos realizado hartas conexiones con redes para tener los artículos, y eso ha favorecido también que podamos tener la cantidad de artículos al año, porque como no somos una revista que no tiene una tan buena indexación, los académicos y las académicas que lo requieren para poder ser reconocidos a nivel como investigadores en su escuela o en sus programas, ¿cierto? A veces no nos eligen para publicar, ¿ya? Y ese es un bache que tenemos, yo creo, en las revistas que estamos emergentes. Emergente en el sentido de la palabra emergente, no en el concepto que tiene WOS como emergente, ¿ya? Que WOS tiene ahí otros parámetros, ¿ya? Entonces, eso nos dificulta a nosotros recibir, pero yo creo que si bien en la parte más local de nuestra revista, hemos optado por esto. ¿Por qué? Porque queremos fortalecer también la escritura científica
de personas que son noveles en la escritura, ¿ya? Y eso con Lorena, que me acompaña en la parte de edición y de editora asociada. Ella trabajamos a full en todo lo que es la parte de edición científica, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta de eso, de que no por estar en un posgrado, incluso no por ser docente de un posgrado, la escritura es poderosa. Y ahí hemos encontrado errores así garrafales, metodológicos, de escritura, de redacción, y eso es un bache que se tiene que superar previamente, ¿ya? Entonces, yo creo que las recomendaciones son primero lectura, aconsejar todo lectura general y no de videos, sino leer un libro, papel, yo les digo a los estudiantes, todos los días. Ojalá puedan leer por lo menos 10 hojas o 10 páginas todos los días de cualquier cosa para fortalecer la riqueza cultural y del lenguaje. Y para el posgrado también, la lectura ojalá por lo menos de un artículo científico 2 veces a la semana, ojalá pueda ser con respecto a la temática de estudio. Y yo creo que lo que hay que hacer es alianza. Nosotros tenemos alta alianza. Yo ahí tengo aquí un doble o triple error porque yo también soy presidenta del Colegio Regional Valparaíso y también veo el aspecto gremial que como colegio igual nos interesa mucho el asunto de poder gestionar o generar, perdón, espacios de comunicación científica y nosotros lo agradecemos eso y genera estas redes, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos acá en la región de Valparaíso, y uno siempre lo ve local porque a pesar de que somos una región céntrica, igual somos región y se nota que somos región, ¿ya? Entonces, el ser de regiones nos cuesta un poquito más, todo nos cuesta más, ¿ya? Y en ese sentido, las alianzas que hemos generado con el Comité Científico del Hospital Carlos Van Buren, que aquí está Carolina también. Carol, te mando un abrazo. López, ella también es parte de ese comité y hemos hecho alianzas, no solamente como colegio, sino también como escuela. Entonces, esa creación de redes nos enriquece, ¿ya? Y nos enriquece para generar mayor conocimiento que nosotros con Lorena hemos tomado esa decisión de ir afinándolo, porque los artículos muchas veces que nos llegan, como les decía en un inicio, hace un ratito atrás, a veces no son de la mejor calidad, pero nosotros hemos ido apoyando metodológicamente a los escritores más nobles para poder generar espacios donde ellos puedan publicar. Y eso para nosotros es muy valioso. ¿Por qué? Porque las personas cuando son publicados sus artículos, aunque vuelvo a decir, nuestra revista a lo mejor no está también, no tiene una buena indexación, es valioso porque se da a conocer algo que realizaron en la práctica clínica, un estudio de caso, un aspecto de reflexión o una tesis que ha finalizado, la publican y para nosotros de verdad es muy enriquecedor, ¿ya? Sé que tenemos que mejorar en muchos aspectos, mucho, 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 pero yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar la lectura, tanto en el pre como en el posgrado, y fomentar las alianzas estratégicas para la creación de redes. Muchas gracias, profesora González, por sus aportes en esta presentación. Y en honor al tiempo vamos a dar las preguntas al final. Vamos a dar la bienvenida a el enfermero magíster Marcelo Valle Lizana. Él es productor editorial de la revista Confluencia, de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana y la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Marcelo, y su pregunta es, ¿por qué es importante una revista con enfoque interdisciplinario y que además está gestionada por enfermeras o enfermeros? Bienvenido. Muchas gracias, Paulina. Buenas tardes a todas y a todos, ¿cierto? Agradecer nuevamente a la red por esta instancia y también por esta invitación. Me sumo totalmente a las palabras, ¿cierto?, de las distintas expositoras y colegas. Y con respecto a la pregunta, ¿cierto?, ¿por qué una revista con enfoque interdisciplinario, ¿cierto?, y gestionada por enfermeros es importante? Y es importante por varias razones. Algunas de ellas tuvo un poco, Paulina, ¿cierto?, lo decía al inicio, ¿cierto?, de esta segunda parte. Pero en definitiva la interdisciplinariedad fomenta justamente una comprensión, sabemos, más holística de los desafíos que hoy día tenemos en el ámbito de la salud. O sea, los problemas de salud rara vez se limitan a una sola disciplina.
requieren aporte de diversas disciplinas, o sea, y áreas desde la medicina, ¿cierto? La enfermería como tal, la salud pública, la psicología, entre otras. Y una revista como la que nosotros hemos apostado, que es la revista Confluencia, ¿cierto? Y que es una revista interdisciplinaria, brinda de alguna manera un espacio para integrar estas perspectivas y abordar los problemas de manera mucho más integral. Y aquí es fundamental justamente que las enfermeras y enfermeros desempeñamos un papel fundamental tanto en la atención de salud y somos un vínculo directo con los pacientes, sus familias, con las personas en salud. Y justamente a partir de eso, nuestra experiencia práctica, nuestra formación como tal, nos permite identificar necesidades, desafíos y oportunidades de mejora que no pueden ser evidentes muchas veces por otras áreas de la salud. Y al gestionar una revista, las enfermeras y enfermeros podemos dar voz a estas perspectivas únicas que tenemos y contribuir, por tanto, al avance del conocimiento en este campo. La gracia justamente de que una revista gestionada por enfermeras o enfermeros, ¿cierto? Puede promover la investigación y la difusión también de conocimientos específicos de nuestra disciplina de enfermería. Y esto es crucial para fortalecer justamente, como también lo han dicho en presentaciones previas, ¿cierto? Y conversaciones, es crucial para fortalecer la base teórica y práctica de nuestra profesión y por tanto nos permite mejorar la calidad de la atención y respaldar la toma de decisiones basadas justamente en evidencia. Y en definitiva, una revista con un enfoque interdisciplinario y gestionada por enfermeros y enfermeros, como en nuestro caso, porque si bien la revista Confluencia, ¿cierto?, es de la Facultad de Medicina, ha sido fundada, creada y gestionada por enfermería. Esta revista la dirige la profesora Daniela Fuente, yo soy el productor editorial, ella hoy día no pudo estar, por eso vine yo, y en definitiva, sigue así desde su inicio, ¿cierto? Muy fuertemente gestionada principalmente por enfermería. Y es importante porque eso fomenta una visión holística también de la salud, da voz a las perspectivas únicas de quienes estamos en la primera línea de atención y promueve, por tanto, el avance del conocimiento en la disciplina en enfermería y contribuye así al mejoramiento, por tanto, tan continuo del cuidado de enfermería. Y nosotros hemos apostado por eso es que en definitiva en nuestra revista pasamos por distintas etapas, hoy día estamos también en el desafío de la indexación y estamos haciendo varios trabajos y cambios por ello, pero al mismo y trabajando en eso, pero también nos permite esta apertura a estudiantes tanto de pre como posgrado para que puedan publicar con nosotros, dando esa preponderancia, ¿cierto?, a esa etapa de formación, pero también eh, de que no solamente personas de salud, ¿cierto?, puedan publicar, sino que, por ejemplo, si alguien es de ingeniería y hace un trabajo interdisciplinario con salud y ingeniería y generan justamente un trabajo científico interesante y quieren mostrar sus resultados, también tienen cabida con nosotros en ese sentido. Así que eso es por mi parte, yo creo que la clave justamente es en este desafío que hoy en día nos pone, ¿cierto?, la sociedad del conocimiento y la práctica de un trabajo interdisciplinario, que es lo que hoy en día más se necesita. Muchas gracias, Marcelo, por su aporte. Eh, Totalmente de acuerdo en el fomento de la integralidad y, como bien dije a la profe Cibeles, las preguntas al final, que luego también pueden participar el resto de los exponentes, y vamos a dar la bienvenida, muchas gracias por su ponencia, Marcelo Valle, a la doctora Mirliana Ramírez Pereira, que ella viene representando a la revista de Enfermería Nefrológica de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal. Bienvenida, profesora Mirliana, y le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para aumentar el consumo de artículos en la práctica clínica? Un poco lo que decíamos anteriormente, de lo importante que es tener la investigación en la clínica, ¿no es cierto? Tanto en la atención abierta como en la atención cerrada, como lo mencionó la doctora Sara Mendoza. Bienvenida, profesora Ramírez.
Muchas gracias por la invitación y tanto a la sociedad como a las colegas editoras que me da mucho gusto poder escucharle y por supuesto a todas las y los enfermeros que están conectados. Yo, aunque no venía preparada, pero quiero compartir pantalla, ¿se puede? ¿Puedo hacerlo? Es súper cortita la presentación. Por supuesto que puede hacerlo. Dice que me está inhabilitada la función. Ahora está habilitada. Súper. Ahí está. Ahí sí. Voy a ponerlo en modo presentación. Eso. Se ve perfecto. Bueno, frente a esta pregunta tan desafiante, ¿qué podemos hacer para aumentar el consumo de artículos científicos en la práctica clínica, tanto en atención abierta como cerrada? Esa fue la gran interrogante que me planteó el equipo organizador. Entonces acá, déjenme ver por qué no me está corriendo la presentación. Ahí sí. Bueno, primero mencionar las barreras para la integración de la investigación en enfermería. Nos falta tiempo, tenemos problemas con el acceso a recursos bibliográficos relevantes y actualizados, y acceso no solo desde el punto de vista económico, que ustedes saben que muchas publicaciones es necesario pagar, sino que también porque tenemos falencias en habilidades de lectura crítica y del uso de esta evidencia. Algo que a mí siempre me hace ruido es toda la gran cantidad de publicaciones que hacemos desde la academia. No siempre conversan con lo clínico, con el mundo real. Muchas académicas se han dedicado siempre a la academia y falta un poco ese diálogo con el hacer como desde el cuidado directo, ¿cierto? Entonces, eso es un obstáculo que tenemos. Y del otro obstáculo que tenemos, que toda esta producción de conocimiento muchas veces no alcanza a llegar a quienes toman las decisiones, los decididores, especialmente desde el punto de vista macro. Entonces también eso es algo que de todas maneras hay que ir pensándolo, cómo hacemos ese puente entre la evidencia que generamos y quienes toman las decisiones, que no siempre toman las mejores decisiones, desafortunadamente, y hemos visto históricamente en nuestro país que así ha sido. Ahora, la gran pregunta, ¿qué hacemos con esta situación que estamos viviendo? Esto fue, yo revisé referencias, conversé con algunas colegas y también, de hecho, tomo muchas cosas, coincidimos con lo que planteó recién la profesora Sara. Por un lado, es fundamental el apoyo institucional, que realmente los directivos vean el valor que tiene el que enfermería use evidencia en la toma de decisiones. Y desafortunadamente en este mundo que vivimos, ¿qué es lo que necesitamos? Que estas intervenciones, que por supuesto nosotros la vemos desde la calidad del cuidado, además tengan un rédito económico. O sea, que significa una disminución de costo, porque así es como se mide el impacto también de la calidad de atención, que sea una buena calidad de atención, pero además significa una reducción de costos. Entonces, en la medida que nosotros vamos teniendo ese discurso, podemos conseguir cosas como, por ejemplo, que nos apoyen en formación continua, como la que han mencionado las colegas todo este tiempo, y que muchas veces es gratis, pero necesitamos igual que se liberen los tiempos a las enfermeras y enfermeros que trabajan en el mundo clínico y en el mundo de la atención primaria, por ejemplo. También es necesario que haya acceso a bibliotecas digitales gratuitos. Hay una plataforma en Uruguay que se llama Timbo, donde está depositada todas las publicaciones científicas y son de acceso libre. O sea, uno llega allá y te conectas y puedes revisar cualquier publicación. Eso también es algo que sería súper interesante que pudiéramos tener. Yo estaba pensando cuando preparé la presentación, que bien sería que los hospitales, los CEFAM, dentro de todos los beneficios, tuviera una conexión rápida a Internet y que pudieran descargar evidencia, pudieran revisar, tuvieran acceso a las plataformas de acceso abierto. Por último, ustedes saben que actualmente el Open Access hay que pagar, y ya me llegó una invitación de Wiley, pero claro, sale $2.800, salvo que haga una colecta no sé a quién, no tengo posibilidad de publicar ahí, entonces, y menos el común de la gente, nosotros estamos en la academia, algo de apoyo recibimos. Entonces también sería interesante que tuvieran acceso a las bibliotecas. Bueno, a los talleres de capacitación en lectura crítica, porque no basta con leer un paper, hay que entenderlo y darse cuenta si efectivamente es de buena calidad. Desafortunadamente, uno revisa literatura, mi área como de expertise es la investigación cualitativa, y con esta formación, como dice Denis Parra, la formación dura, así como
de los cualitativos más puristas de la escuela de Norman Densing. Y claro, uno empieza a revisar y efectivamente incluso publicaciones indexadas no son de tan buena calidad lo que publican, y eso pasa en español, en inglés, en portugués, igual, no es un tema solo nuestro, y revistas que son supuestamente de alto nivel. También es importante que dentro de la formación haya un horario protegido para que efectivamente las y los enfermeros puedan acceder a esta formación. También grupos de discusión interdisciplinario, que era lo que mencionaba el colega anterior respecto a la importancia que tenía este trabajo en equipo y desde diversas miradas. Ahora yo creo que eso es más relevante aún en estos momentos en que vivimos problemas tan complejos que desafortunadamente no basta la mirada de una sola disciplina. O sea, tenemos problemas que yo ahí las colegas de los cuidados humanizados me cuelgan, pero que van más allá del ser humano. O sea, ya no debiéramos hablar del cuidado centrado en la persona, sino que una mirada más poshumanista, que es el cuidado centrado en todo, o sea, en el medio ambiente, la persona, porque el haber cuidado tanto tiempo centrado en la persona nos ha dejado devastados desde el punto de vista del cambio climático y la depredación de los recursos naturales. Entonces hay que darle como una reflexión sobre esos temas que nos están moviendo y que el mundo está cambiando muy rápidamente. También es importante que se aprenda de qué manera yo me pongo los anteojos de la publicación, y así le digo a mi estudiante, ponte los anteojos del autor. Entonces mira el mundo a través de esos anteojos. Entonces, ¿cómo nosotros el documento que encontramos, un artículo que nos interesó, lo podemos integrar a las políticas y a los procedimientos que tenemos dentro de nuestros contextos clínicos? ¿Cómo usamos esa evidencia? No basta con leer y decir, oh, está súper bueno. Ahora, ¿cómo la aterrizamos? ¿La podemos adaptar o no? ¿Podemos agarrar un instrumento que está publicado en una revista y validado en Colombia de cualquier tipo, un LICR, lo podemos usar aquí en Chile si no está validado estadísticamente? Entonces ahí también se cruza con la revisión de literatura crítica. Algo que es bien usado en otros países, pero aquí todavía nos falta, son los programas de mentoría. Acá, bueno, le llamamos semillero, pero más que semillero tiene que ver con que haya un mentor o mentora que se preocupe de enseñarle a una o dos personas, colegas, oye, partamos leyendo, trabajemos juntas, o sea, darse ese espacio y ese tiempo para hacer el acompañamiento, para poder aprender a leer, aprender no solo a publicar, o sea, a leer, a consumir conocimiento, a aplicarlo, pero también ojalá pudiéramos llegar a producir un conocimiento local y situado en nuestros contextos latinoamericanos especialmente. Nosotros consumimos mucha literatura del norte global, pero tenemos que pensar cómo vamos trabajando para que el conocimiento local que producimos realmente lo podamos aplicar y lo podamos generar. También es importante el incentivo y los reconocimientos. O sea, por último, una foto del empleado del mes porque leyó un paper y lo presentó en una reunión clínica. Entonces, claro, necesitamos apoyo institucional, pero también necesitamos compromiso de parte de los y las enfermeras en lo que respecta a su formación y la adquisición de conocimiento y la aplicación de conocimiento. A veces uno mira afuera y dice, oye, ¿qué pasa? La gente está tan cansada, falta ese como punch, esa ganas de mover cosas, de hagamos algo, descubramos, investiguemos, apliquemos conocimiento. Entonces, eso es algo que también viene mucho a la motivación de cada uno. Generar boletines internos es súper fácil. Tomar un Word, una maqueta que viene hecha, ustedes ven en los documentos, vienen listas las maquetas para hacer boletines y poner, aunque sea resúmenes de lo que leímos, pero en el fondo que de esa forma podamos hacer difusión del conocimiento, y eso no significa una gran inversión económica. Y por supuesto, como han mencionado varios colegas y colegos, fomentar la investigación propia, la investigación situada, la investigación en el CEFAM, la investigación en el hospital, en todos los centros de salud. Actualmente yo soy del área de mi especialidad clínica, es renal, trabajé muchos años con pacientes renales y estoy con varias comisiones en el MinSal, y dentro de las cosas que estamos súper preocupados es que tenemos 400.000 pacientes que están con enfermedad renal crónica en distintas etapas. Entonces, desgraciadamente, el programa de salud 64, que es el de prevención, no está funcionando porque pareciera que no están derivando. Pero se requiere entonces trabajar esos temas que son más locales.
y que son relevantes para el futuro y que significa aproximaciones desde una perspectiva compleja, multidisciplinaria y considerando a la persona como un ser integral, que tiene muchas aristas sin dejar de lado, por supuesto, el contexto histórico, político, aprender cuándo necesitamos tener mayor incidencia, cuándo tenemos mayor posibilidades de negociar, de conseguir cosas que vayan en beneficio tanto de la calidad de vida de nuestros usuarios como de también de la enfermería, el desarrollo disciplinar. No perder de vista que más allá que la publicación post, más allá de leer muchos papers y saber mucho, es cómo aplicamos el conocimiento y cómo eso les llega a las personas. Nuestra disciplina está centrada en el cuidado de las personas, del medio ambiente, del entorno. Nos preocupamos hasta de apagar la luz si es que hay mucho consumo eléctrico, ¿cierto? Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas súper claras, que nuestro último objetivo es el ser humano, es el ambiente, son los animales, es el cuidado. Y para finalizar, entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios concretos? Actualización de nuestro conocimiento, promoción de una cultura de cuidado basada en evidencia, mayor calidad de cuidado, optimización de los recursos, que es algo muy importante, mejora los resultados de salud de los pacientes, usuarios, como quieran ustedes llamarlo. Bueno, el llamado a la acción va para todos. ¿Cómo fomentamos una cultura de investigación en enfermería? Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en el fomento de la cultura que valora la investigación científica. O sea, seamos, comillas, evangelizadores de la cultura de estudiar, de hacer nuestra práctica basada en evidencia. Todos y todas debemos colaborar para integrar los hallazgos de investigación en nuestra vida, en nuestra rutina diaria, en nuestro cuidado directo y también en las 5 áreas que tenemos oficialmente, ¿cierto? Educación, investigación, en el cuidado clínico, en la gestión, en la política pública, que es donde estamos tratando de ocupar más espacio. Y tener esa claridad, o sea, poder usar todo el conocimiento que se genera en esos espacios. La invitación entonces está abierta a ser agentes de cambio, promoviendo y utilizando activamente la investigación para enriquecer nuestra práctica de enfermería. Sí, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ramírez, por la exposición y su punto de vista, que tuvo una visión bastante amplia. Creo que en este bloque nos quedamos con 3 ideas centrales. Las voy a mencionar antes de decir un par de preguntas que tengo para luego darle la palabra a los asistentes. Nos quedamos con la idea de la profesora Cibeles, que básicamente para fortalecer la publicación en el pre y en el posgrado se necesita que haya un compromiso de los docentes tutores a cargo de las asignaturas de investigación de pregrado, de que incentiven a sus estudiantes a publicar, les enseñen las herramientas, les incentiven la lectura, como bien decía la profesora Cibeles, a lo mejor no de artículos, pero sí en un inicio de lectura de libros, de papel, impreso, una lectura reflexiva, etcétera. Y el otro punto interesante de la profesora Cibeles, o sea, en el fondo es el punto de apoyar a los noveles, y el otro punto interesante es dar a conocer a nuestros estudiantes, ojo, de pre y posgrado, las redes que hay, que existen en Chile, en nuestra disciplina, digamos, y, ¿por qué no decirlo? Las redes en investigación interdisciplinar, ¿no es cierto? Porque en el fondo, como decían también en las otras exposiciones, el trabajo colaborativo es esencial. Y tomándome un poco de lo que dijo el profesor Ovalle, me quedo con la perspectiva clínica y la perspectiva de integralidad que tenemos que darle en si nosotros queremos publicar o fomentar o recabar información interdisciplinar. Creo que eso es fundamental. Es muy interesante que la revista en la cual él pertenece esté cimentada, curiosamente, en una escuela de medicina, pero fue elaborada y está siendo desarrollada por enfermeras y enfermeros. Entonces, desde ese punto de vista, creo que esta interdisciplinaridad
es posible. Y por otro lado, me quedo con la idea, excelente exposición de la profesora Emiliana Ramírez, que en el fondo tenemos que hacernos cargo, ¿no?, de esa falencia de diálogo que hay entre la clínica y la academia. Un poco esta red de gestión del cuidado, la red GECU, en sus inicios, cuando comenzamos a hacer los estatutos, por allá hace un par de años ya atrás, uno de los motores que nos motivó fue acercar la academia a la clínica y la clínica a la academia. Y es por eso que dentro del directorio hay tanto académicas como también enfermera clínica. Entonces, haciendo un gran resumen, en realidad, porque dijeron muchas más cosas, quiero, digamos, a nombre de Red GECU, hacer dos preguntas que pueden ser respondidas por cualquier, ojalá los tres exponentes. La primera pregunta es, en vuestras revistas, ¿tienen algún porcentaje o básicamente cuál es el porcentaje de publicaciones de otras disciplinas que no sea enfermería o mixta? ¿Cuál es el porcentaje de publicación? ¿Quieres parto yo? Porque Bueno, en el caso nuestro, la publicación, la revista es miscelánea, no es revista académica como las que presentaron las colegas, vale decir que una revista abierta, que no se va a indexar, que publican las colegas que trabajan desde lo clínico. Desde ese punto de vista, nosotros no tenemos de otras disciplinas, solo publicamos de enfermería en el área nefrológica. Solo enfermería, no necesariamente especialista en nefro que trabaje en el área renal, pero sí que tenga vinculación con un tema súper específico que es el cuidado renal. Para nosotros tratamos de mantenerla viva a pesar de que, imagínense, si a ustedes les llegan pocos artículos, a nosotros nos llega mucho menos, pero también tiene que ver con el reconocimiento de la especialidad, por eso que seguimos dándole y ahora ya vamos a sacar otro número, pero ha sido súper complejo. Eso. gracias, profesora Ramírez. Marcelo. Muchas gracias, Paulina, por tu pregunta. Bueno, nosotros que ya desde el año 2019, es cierto que publicábamos hasta el año pasado 2 números al año y este año comenzamos con publicación, cierto, continua. En definitiva, ha ido variando un poco, obviamente, en cada número, pero en general enfermería alcanza entre el 40 y el 50% de nuestras publicaciones y el otro porcentaje restante es de otras carreras de salud, ¿ya? Incluso de carreras que no son de salud. Hemos tenido publicaciones de educación de párvulo, por ejemplo, que son trabajos que emergen, por ejemplo, a partir de un tipo de asignaturas que se llaman labs, donde justamente buscan el trabajo interdisciplinario. Entonces, hemos tenido trabajos muy interesantes entre educación, cuadros de párvulos y enfermeras, por ejemplo, gente también del mundo de la ingeniería y también muy fuertemente desde medicina. Y en el caso incluso de medicina hemos tenido publicaciones no solamente de la UDD, sino que también hemos tenido muchas de otras universidades, como la Universidad de Paraíso, Andrés Bello, en definitiva, y eso ha sido tremendamente interesante. Y ahora, para el número tenemos varios artículos este año que están en revisión, que son incluso de universidades extranjeras. Y eso también ha sido bonito ese proceso. Ujú. Muchas gracias, profesor Bayos. En el fondo, hasta dónde ha llegado, ¿no?, la trascendencia de la revista. Muchas gracias. Profesora Eli, ¿sí? En el caso de nuestra revista, si bien nuestro alcance y nuestro enfoque es orientado principalmente a enfermería y cuidados, nosotros tenemos declarado que recibimos trabajos de interdisciplina que fortalezcan o fomenten los cuidados o la enfermería, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos hemos tenido por lo menos un artículo en cada número que es escrito por otro profesional o de otra disciplina o en colaboración con otra disciplina, pero también tenemos pares evaluadores que son de otras disciplinas y que nos apoyan mayormente en aspectos metodológicos, ¿ya?
Y eso ha sido súper buen aporte porque de pronto uno tiene muchos sesgos. Entonces, como estamos tan así inmersa en el conocimiento disciplinar, la enfermería, el cuidado, que tener una mirada externa de otra disciplina a nosotros nos ha enriquecido mucho, aparte que hemos aprendido mucho, nos enriquece en el sentido de la evaluación, de los pares evaluadores. Entonces, no tenemos no tenemos tantos artículos de otras disciplinas, pero sí en conjunto, pero la riqueza yo creo que tenemos es de los pares. Y eso yo creo que ha sido súper bueno para nosotros para ir creciendo y también para nosotros ir aprendiendo. Ahora sí, muchas gracias, profesora Cibeles González. Una segunda pregunta y damos paso a la pregunta de la audiencia. Paulina, es ¿Sí? que Sara se quedó con la mano levantada. Ah, perdón, Sara. Sara No, es que Mendoza. encontré muy relevante tu pregunta, porque cuando nosotros queremos saber cuál es el alcance de nuestra gestión editorial, la verdad es que tenemos que medirnos por quienes nos miran, por quienes nos citan, ¿no es cierto? Y por quienes desde otras disciplinas contribuyen, ¿no es cierto?, a enviarnos artículos. Eh, Nosotros en enfermería, como estamos indexadas en bases de datos internacionales, tenemos opción muchas veces a hacer algunos recuentos, ¿ya? Y cuando cumplimos 20 años, que eso ya fue en el 2015, no hemos hecho la actualización, y yo estoy segura por lo que he visto de las revistas de nuestra red, eh, hay diferentes instancias en que la revista tiene aportes de otras disciplinas, ¿ya? Por ejemplo, la revista Confluencia tiene un aporte neto de todas las disciplinas, de las áreas de ciencia de la salud. Ellos están muy vinculados con estudiantes, ¿no es cierto?, de todas las disciplinas. Y ahora yo creo como ellos han avanzado, por ejemplo, a la publicación de tipo continua, ¿ya? Em, y han avanzado a que los autores haya, ¿no es cierto?, académicos que acompañen a los alumnos, etcétera, por lo que he visto en su revista. Eso aumenta la posibilidad de que otras disciplinas afines se interesen en la revista y también contribuyan, ¿ya? Em, y eso nos hace creíbles también para que nos vean como plataformas de publicación de trabajo académico y ellos le van enseñando a los alumnos, ¿no es cierto?, a cómo publicar, son sus primeras experiencias. Ahora, si ellos logran tener y ya están en una plataforma, OJS, etcétera, bueno, pueden ser vistos por todo el mundo. Y si después se indexan, ¿no es cierto?, con mayor razón. Así que son un futuro prometedor. También nuestra revista, Benecere, por ejemplo, que está en bases de datos internacionales, la revista chilena de enfermería también, la revista Horizonte de enfermería, la misma revista del colegio también. Tiene una excelente indexación, ¿ya? Envidiable indexación. Deberían reafirmar esa indexación que tienen en PubMed, ya en Medline, ya eso es pionera, la revista chilena de enfermería del colegio es pionera en indexación en las bases de datos, ¿ya? Quizás después por su carácter gremial, ¿no es cierto?, no vio el valor a seguir, a continuar con esa indexación, pero deberían hacer los esfuerzos por mantener, ¿ya? Y otro aspecto que está muy vinculado a lo que tú dices es ver quienes nos citan también desde otra disciplina. En enfermería, en ciencia y enfermería hemos hecho esa, ese estudio, como yo les decía, hace unos años atrás, y es muy emocionante, como digo yo, para todo, porque todo hay que hacerlo con el corazón, ver cómo de otras revistas también te citan, ¿ya? Revistas de enfermería de otros países, pero también revistas de otras disciplinas. La Revista Médica de Chile, por ejemplo, también nos citan en los artículos que ellos tienen y también nos contribuyen, ¿ya? Y revistas de otras partes del mundo, como por ejemplo de Estados Unidos, la Revista Panamericana de Salud Pública, la Medic Review, otras revistas que tienen que ver con heridas de Inglaterra, de Holanda, revistas que tienen que ver con la salud de la mujer o con el área de la psicología.
de Nueva Zelanda, por ejemplo. Cuando uno ve eso, dice, chuta, estamos haciendo ver la pega. Es, es invisible, como uno dice, pero si nosotros ponemos nuestra cuota de rigurosidad, de cumplir los principios éticos, ¿no es cierto? Y de resguardar, aunque de repente los autores no les guste mucho que uno le diga, mira, mejora esto y nos demoremos, pero la verdad es que eso tiene sus retribuciones porque así nos mantenemos en buenas bases de datos, ¿no es cierto? Y somos creíbles también y nos citan y nos leen y como complemento nos mandan artículos. ¿Ya? Nosotros ya nos están llegando artículos de Indonesia, por ejemplo, ¿ya? Eh, España ya también nos está enviando artículos, entonces eso es todo un círculo, un continuo, como decía yo, virtuoso, ¿ya? Y que si ponen la revista, un artículo en nuestra revista o en una revista de la red, ¿no es cierto? Eso significa que nos van a leer, nos van a citar. Y así vamos avanzando poquito a poquito, pero segura, ¿ya? De que estamos contribuyendo con que lo que creamos y que lo que editamos aquí en Chile también es de calidad y es creíble científicamente. Eso. Muchas gracias, Sara, por el aporte, tremendo aporte a esta segunda etapa, de verdad muy valioso. Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta que es básicamente para cada uno de los tres, bueno, editores o directores y el productor editorial, Marcelo Ovalle, es, mira, es como una pregunta así soñadora, ¿no? Básicamente es, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que comprometernos solo a una estrategia, pero concreta, ¿a qué como editores jefe? Ahí, Marcelo, usted va a tener que ser como ese editor jefe. Como editor jefe, como editores jefes, ¿a qué se comprometen como editores jefe? No como persona, no como docente, como editor jefe de la revista. ¿A qué se comprometen una sola estrategia para favorecer la investigación interdisciplinaria en Chile? Hago la pregunta de simple curiosidad y porque yo creo que hay que salir con algo concreto de este conversatorio, ¿no es cierto? Podemos decir cualquier cosa, pero nos va a quedar en el pensamiento. Y seguramente lo que ustedes digan lo va a tomar algún editor de las otras revistas. Decir, oye, mira qué interesante esto. Porque en el fondo, en este compromiso para favorecer la investigación interdisciplinaria en Chile, estamos favoreciendo nuestra disciplina también, como ya lo hemos dicho. ¿Quién levantó primero la mano? ¿Marcelo o Cibeles? Marcelo, Marcelo, adelante. Gracias, Paulina. Interesante y compleja pregunta, pero, pero sí, pero en definitiva yo creo que hay varias aristas y lo que de alguna manera, cierto, desde nuestros roles, cierto, como cierto del equipo editorial de la revista, yo creo que tiene varios como pilares fundamentales y eso para mí tiene que ver con, primero, ir a buscar, porque hay mucho trabajo que se hace, ¿cierto? Y eso es algo que también hemos visto. Hay mucho trabajo que se hace que las personas que hay guardaditos o escondidos y son buenos trabajos y no se muestran, ¿cierto? Entonces, ir a buscar justamente a las personas que trabajan y fomentando las instancias de interdisciplina. Y yo creo que todos los que han comentado justamente las distintas editoras, ¿cierto? Desde los ámbitos de acción, sobre todo de formación, extensión que hacen y difusión que hacen justamente tanto en el ámbito científico como también formativo y también, ¿cierto? Desde lo que hace su revista. Yo creo que es clave ir a buscar primero a las personas y mostrar de que existe esta opción, ¿ya? Y fomentar la interdisciplina en términos de los trabajos que se hacen, ¿cierto? Como eso hoy en día y mostrar también, por tanto, los trabajos que se hacen en interdisciplina. A veces justamente hay mucha gente que jamás se formó, por ejemplo, en interdisciplina y le enseñaron a trabajar justamente cada uno como con su cajita a cargo. Y eso es interesante como ir a invitar a ese desafío. En términos formativos, por ejemplo, yo creo que es unir
las distintas aristas en el plano formativo. Nosotros hemos visto con muy buenos resultados, por ejemplo, de que tenemos un transversal, por ejemplo, la carrera de investigación que ve, y vamos, y cuando los alumnos llegan a los cursos de investigación en cuarto año, llegan con una mochila detrás ya, en definitiva, con una serie de herramientas que les permite, digamos, integrarse al curso, pero al mismo tiempo hay, por ejemplo, un transversal de lectoescritura y generamos un proyecto de innovación donde validamos pautas de evaluación de los proyectos de investigación en términos también de la escritura. ¿Ah? Entonces, y cómo a través de este transversal y de ese proyecto de innovación también se generan instancias donde a los estudiantes se les enseña a escribir, ¿cierto? Y la lectura crítica también, etcétera. Entonces, pero para la interdisciplina como tal, yo creo que es ir a buscar, para mí al menos, desde mi rol es ir a buscar a la instancia y las personas que están trabajando en interdisciplina para invitarlas, digamos, a publicar y mostrar y compartir su trabajo a través de nuestros medios. Ujú. Muchas gracias, Marcelo. Solo me permito preguntar, usted dice buscar, espectacular, excelente, pero buscar dónde. Y ahí le Ah, doy la palabra a la profe Sibeli. ¿Buscar y dónde? buscar, por ejemplo, en las mismas universidades, ir, digamos, las redes hoy en día, por ejemplo, las redes sociales, ¿ah? LinkedIn, Instagram, etcétera, tienen un poder tremendo. Entonces, saber gestionar esas redes sociales, ¿cierto? Y saber también hacer los contactos, ocupar nuestros contactos, por ejemplo, del mismo mundo académico, ir a distintas universidades, escuelas, carreras que sabemos que están trabajando en interdisciplina, ir a presentarles, digamos, simplemente, por ejemplo, que está esta instancia, ¿no? Y que puedan apoyarse en nosotros y que nosotros además los podamos apoyar en publicar. A veces hay personas que no se atreven, ¿cierto? Porque es difícil, tienen tiempo y cómo también desde los equipos editoriales podemos apoyarlos en ese proceso para poder mostrar su trabajo. Muchas gracias, Marcelo Valle. Profesora Cibeles. Mirándolo desde el punto de vista de un área que a mí me encanta en la enfermería, que es la gestión, creo que uno tiene que tener una mirada estratégica y realizar desde la revista un plan estratégico en donde se establezca un aspecto de networking o de creación de redes, que es lo que decía Marcelo, pero desde la mirada macro, de la macrogestión. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar objetivos y estrategias y actividades que van a ir en búsqueda de esta alianza. Y yo creo que también dentro de ese pensamiento de la mirada de la macrogestión, creo que va relacionado mucho con aspectos humanos, de nosotros también ser humildes en el sentido de reconocer que la otra disciplina, porque yo creo que las enfermeras tenemos una cuestión de género tan potente que nos tenemos que defender continuamente, tenemos que demostrar que cuidamos, tenemos que demostrar y demostrar y demostrar, que a veces nos cuesta en la parte de la ciencia del cuidado, nos cuesta entregar esto, po, porque de verdad pues cuesta, porque ya lo hemos visto cómo no han sido quitados lugares de nosotros las enfermeras, distintas cosas, de parte de la parte más técnica me refiero. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno ver este aspecto más humano en de reconocer que las otras disciplinas también sirven y me complementan en esta mirada de cuidado que nosotros tenemos. Pero eso tiene que partir desde el punto de vista estratégico, de mirar al otro como un par que me sirve para poder fomentar, y como bien decía Sara en un inicio de este conversatorio, el bien mayor, que es la familia, las personas, las comunidades, que eso es lo que nosotros, el cuidado del otro, que ese es mi bien mayor. Entonces, esta mirada estratégica tiene que incluir este trabajo de redes, que es lo que decía ahí Marcelo, que este networking, de poder generar trabajo en conjunto y buscar. Creo que hay que hacer ahí con harto desplante y buscar ahí en dónde podemos nosotros generar espacio y hacernos espacios de trabajos colaborativos que den como resultado esta interdisciplina o esta también interprofesionalidad que podríamos llamarlo. Muchas gracias, profesora Cibeles. No sé si la profesora Emiliana Ramírez quiere aportar algo más. Sí.
a ver, bien situada en lo que es el trabajo de la revista y tomando en consideración lo que dice también la profesora Cibeles respecto a la importancia de mantener nuestra autonomía, no ceder espacio, que en eso yo creo que soy de la generación antigua en que uno protege mucho los espacios, y sin tampoco desmerecer la importancia de la interdisciplina, que es una de las que personalmente trabajo hace muchos años. Creo que, por ejemplo, estrategias quizás muy básicas, pero sí desde lo editorial, hacer convocatorias específicas que inviten a publicaciones de un número especial sobre trabajos interdisciplinarios, por ejemplo, secciones permanentes en la revista que sea no sé, artículo interdisciplinario, que sea algo continuo. Algo que también mencionaron en estas presentaciones que tiene que ver con invitar a otros editores de otras disciplinas, hacer las editoriales del número correspondiente, tener revisores de distintos lados, hacer estos seminarios, webinars que inviten no solo como a enfermería, sino que también a sectores transversales a otras disciplinas. También se puede tener quizás políticas de publicación flexible, quizás para fomentar la interdisciplina, que no seamos tan rigurosos ni tan exigentes con una publicación que sea interdisciplinaria. Bueno, algo que es súper importante es aprender a trabajar con otras disciplinas y otras miradas sin perder las propias, el cuidado y sin perder nuestra propia disciplina, que eso me preocupa mucho, porque si bien es súper importante una mirada más compleja de los problemas complejos, valga la redundancia, pero también es importante que nosotros produzcamos conocimiento que aporte a nuestra disciplina, o sea, que realmente releve la enfermería como la ciencia del cuidado y que llegue el momento en que otras áreas puedan utilizar el conocimiento que nosotros generamos, como decía Sara hace un rato, que tiene que ver con que te citen, que vean que el conocimiento que generamos en la enfermería es algo que pudiera ser utilizado también desde otras perspectivas. Así que eso. Muchísimas Gracias. gracias, profesora Ramírez. Yo creo que ahora estamos cortos de tiempo, pero quiero hacer un mini resumen de esta última que me pareció igual interesante las respuestas al respecto, pero nos quedamos con tres grandes ideas de los aportes que estos tremendos editores hacen para fomentar la investigación interdisciplinaria. Uno tiene que ver con buscar trabajos realizados en distintas disciplinas e invitar a, publicar estos trabajos realizados. Y claro, uno dice, ¿dónde buscar? Entonces, Marcelo Valle dice muy inteligentemente, bueno, se puede buscar en la docencia, aquí y allá, con las redes sociales, pero lo más importante, y me pareció muy interesante, que él dice, cuando uno presenta, o sea, ir a presentar la revista a diferentes instancias, se me ocurre presentarlo incluso, estábamos hablando de esta dicotomía que había entre la clínica y la academia, ir a los campos clínicos, atención abierta y cerrada, presentar nuestra revista, decir de qué se trata, fomentar, hacer pequeños grupos, así como existen los capítulos de enfermería en cada lugar asistencial, en los espacios, como decía Sara, los espacios asistenciales, ir a esos espacios asistenciales y presentar nuestras revistas para fomentar la investigación clínica interdisciplinar. Y la otra idea muy interesante también de la profesora Cibeles es, ella propone un plan de mejora con las redes en Chile, ¿no es cierto? Las redes chilenas, digamos, puede ser las redes de revistas, las redes, diferentes redes, Red GECO, etcétera, etcétera, para fomentar el trabajo colaborativo. Y la otra gran idea es, que también me pareció muy genial de la profesora Ramírez, y la última, es en concreto una convocatoria, o sea, que cada editorial tenga, a lo mejor una vez al año, una convocatoria específica de tema interdisciplinario. Porque así, nada, fomenta, así como hay otros, me acuerdo cuando estábamos con la pandemia, las revistas internacionales decían, este tema, esta edición va a ser exclusivamente de COVID.
Entonces me parece interesante fomentar, y con esto termino, el trabajo interdisciplinario, porque ya en el pregrado, no quiero ser personalista, pero en nuestra facultad de medicina, ya desde primer año se trabajan con asignaturas interdisciplinares, digamos, y es lo que viene. Es lo que viene y yo sé que en otras universidades también es. Agradezco a los tres panelistas y doy la palabra a la profesora Maggie Campillay para que cierre o quiere decir algunas palabras, alguna pregunta, y no sé si quedará tiempo para que los demás hagan alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Yo creo que ya estamos en el tiempo, respetando, digamos, los tiempos de cada uno. Solamente yo creo que cerrar, agradecer a cada uno, ¿cierto?, de nuestros invitados e invitadas que se dieron el tiempo. Es un tiempo además bien sobre nuestros horarios de trabajo, pero eso demuestra también el compromiso que cada uno de nosotros tiene, no solamente con la enfermería, sino que también con este trabajo invisible, pero que desde nuestra perspectiva es relevante y fundamental para poder transmitir, ¿cierto?, el conocimiento tanto profesional como disciplinar. Y yo quisiera cerrar con un tema que tiene que ver con una experiencia personal. Yo creo que la escritura, porque acá hemos hablado mucho de lo científico, yo creo que el escribir también es un arte. Yo me acuerdo que las primeras veces que escribí fue en un taller de literatura, que no tenía nada que ver con ciencia, y lo planteo porque quizás también, y para cerrar, a lo mejor hay que buscar personas buenas para escribir nomás. A lo mejor no hay que asustar tanto a la gente diciéndole que esto es tan riguroso. Quizás el error ha sido ese. Mi acercamiento con la escritura fue a través de talleres de literatura que digamos, una profesora me motivó. Entonces yo creo que, y ahí empezó por lo menos mi gusto. A mí me gusta escribir mucho. Y por eso lo expongo para finalizar. Entonces quizás también no olvidar que esto tiene una parte científica, que es nuestro fin, pero que también escribir es un arte. Y yo creo que ahí enfermería, yo creo que aborda un área fundamental, ¿cierto? Sensible, y que no tenemos que perder nunca de vista.